Ujú. Ya. No sé por qué se dejó de grabar. Ya. Entonces vamos a comenzar la introducción para el primer método que vamos a ver. ¿Por qué? Porque el primer método que vamos a ver, vamos a necesitar un intervalo en donde está la solución. Y para saber qué intervalo ocupar, vamos a ver dos métodos para ver cómo encontrar ese intervalo. Entonces, fíjense, ya vamos a comenzar con las ecuaciones no lineales. Acuérdense que esa es la primera unidad, las ecuaciones no lineales, en donde el problema es que tenemos una función que no es lineal y queremos saber dónde están sus raíces. Y acuérdense que para saber dónde están sus raíces, significa que qué valor nosotros reemplazamos en la función de tal forma que esa función nos dé 0. Eso significa encontrar las raíces. Profe, ¿Sí? ¿cómo? O sea, nosotros buscamos llegar a 0. Exacto. Esa es la definición de una raíz de una función. Para que un número sea raíz de una función, al reemplazarlo en la función, nos tiene que dar el 0. Por ejemplo, una básica, que sí es lineal. La que le hice en el ejemplo anterior. Ahí. Por ejemplo, esa función es una ecuación lineal. Ustedes ya la saben resolver. Es fácil de ver que por qué x reemplazamos para que esto nos dé 0. En este caso sería el x2. Si nosotros reemplazamos el x2, nos da el 0. ¿Qué significa? Por definición de funciones, significa que el 2 es una raíz. Se le llama raíz o 0 de la función. Así se les llama. Raíz o 0 de la función. Ahora, ustedes ya aprendieron a calcular funciones lineales, saben las cuadráticas también encontrar raíces, a veces las polinómicas también saben, porque aprendieron a factorizar por el método de Ruffini, que era la tablita, en donde ahí encontraban, la tablita, sí, la tablita de Ruffini, que era donde podían ir factorizando un polinomio de grado muy grande. Entonces, eso ya lo aprendieron. Pero ¿qué es lo que hace el método numérico? Va a encontrar esas raíces a través de iteraciones, es decir, a través de una fórmula simple y que vamos a ir iterando hasta llegar, por ejemplo, a ese x2 o la aproximación de x2. Eso es lo que van a hacer los métodos. Nos va a ocupar la función. ¿Por qué? Porque fíjense que son ecuaciones no lineales, entonces no van a ser ecuaciones tan simples que ustedes puedan decir, ya, el 2 me da el 0. Entonces, esa es la solución. La idea es que las ecuaciones que se ocupen sean más complicadas. ¿Sí? ¿Esa ecuación de 2x menos 4 es una ecuación lineal o no lineal? Es una lineal. Ah, ya. Sí, es una lineal. Ya. No, es una lineal. Por eso es tan simple encontrar la raíz. Pero esa es lineal. Nosotros vamos a trabajar con no lineales. Puede que haya trigonometría, que esté la exponencial. Por ejemplo, acá hay una función. No sé si se alcanza a visualizar. Voy a agrandar un poco. Aquí. Fíjense, esta función de aquí, pequeñita que está, es f de x igual a seno de x menos coseno de paréntesis 1 más x cuadrado menos 1. Esa función ya no es lineal. Y acá aparte tiene hartas raíces, porque acá hay una, acuérdense que las raíces, viéndolo gráficamente, es donde cortan en el eje x, porque ahí el y vale 0.
Ahí hay 2, aquí hay 3, hay 4, hay 5, hay 6 raíces. Y viendo la función tan fácil así, no podríamos encontrar esas raíces. O sea, sería muy complicado factorizar esta función de alguna forma para que nos den todo eso x. Entonces, existen estos métodos numéricos que solamente tenemos que saber que esta raíz está entre este intervalo y este intervalo y vamos a poder aproximarnos a esta solución. Eso es lo que va a hacer los métodos iterativos. Se va a aproximar a la solución. Obviamente, si una función tiene tantas raíces como es esta, nosotros les vamos a indicar cuál es la raíz que queremos que encuentren. ¿Ya? A lo mejor les vamos a decir la raíz menor. Significa que entre todas estas la raíz menor es la que está acá, cerca del menos 4. O la raíz mayor, sería para este lado. Ya cuando tiene más de una raíz, les vamos a indicar cuál encuentre. Porque el método va encontrando solamente de a una. No encuentra todas de inmediato. Entonces, eso es lo primero que vamos a ver. Encontrar las raíces de una función que no son lineales a través de método interactivo. Entonces, lo primero que necesitamos saber es dónde están esas raíces y que son los intervalos. Por lo tanto, necesitamos encontrar los intervalos de las raíces. Y el primer teorema que van a aprender es el teorema de Bolzano. Que el teorema de Bolzano lo que dice es que, por ejemplo, si tenemos una raíz acá, en C, y si escribimos el A y el intervalo B, fíjense cómo es la imagen del A y cómo es la imagen del B. Si tenemos una raíz acá, fíjense la imagen del A. ¿Qué signo es la imagen del A? ¿Quién se puede dar cuenta? Negativo. Exacto, es negativo. Y el contrario, que es la imagen del B, es positivo. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Bolzano? Si la imagen de un extremo del intervalo, supongamos negativo, y la imagen del otro extremo del otro intervalo es positivo, nos dice que existe una raíz entre ese intervalo. Eso es lo que nos dice el teorema de Bolzano. Porque obvio, cualquier raíz que esté aquí o que esté en el eje X, para que esté en cierto intervalo, la imagen de uno tiene que ser el negativo, porque tiene que estar debajo del eje Y, y la imagen del otro extremo tiene que ser el positivo, para que exista una raíz entre medio. Porque si ambos tienen el mismo signo, no hay raíz entre medio. Supongamos ustedes van a ver este y hasta acá, porque uno a veces indica números nomás al principio y ahí uno va probando si es que nos da o no nos da, y ahí después va cambiando el número. Entonces, por ejemplo, justo analizo estos dos, no le achunto. ¿Por qué? Porque acá la imagen me da positiva y de este también la imagen me da positiva. Entonces, por el teorema de Bolzano, como ambos me dieron el mismo signo, no podemos decir que hay una raíz entre medio. Y lo pueden ver también gráficamente. Si se dan cuenta, no hay ninguna raíz ahí entre medio que cruce el eje X. Entonces hay que, agrandar el intervalo, que sería este caso, buscar uno que esté más lejos, ir probando hasta que nos den los signos contrarios, o porque también puede ocurrir el caso de que justo teníamos una función que bajó
y luego subió y justo pescamos estos dos. Y claro, ambos la imagen me da positivo. Pero si hay raíz entre medio, fíjense que hay 2. Lo que pasa es que justo pescamos cuando la función tenía su imagen positiva. Entonces también puede ocurrir eso y de alguna forma achican el intervalo para que encuentren una raíz entre medio. O en este caso agrandan el intervalo. Eso lo van a tener que ir probando ustedes. ¿Ya? Lo cual no es complicado porque es cosa de encontrar darse un intervalo. Ustedes se dan un intervalo y listo. Reemplacen el primero la función, que es pura calculadora, ven el signo, reemplacen el otro la función, calculadora, ven el signo. Si les da el mismo, no les sirve el intervalo. Prueban con uno más pequeño y al mismo tiempo prueban con uno más grande. Hasta que encuentren el intervalo que tiene los signos contrarios. ¿Ya? Entonces, en conclusión, el teorema de Bolzano nos dice que si nosotros nos damos un intervalo y reemplazamos la función, reemplazamos los valores de extremos de intervalo en la función, y si nos dan de signo distinto, entonces al menos existe una raíz en ese intervalo, tal que al reemplazar ese número en la función nos da el 0, que es la definición de raíz. ¿Alguna consulta? ¿Les quedó claro el teorema? Ese es un método. Aquí vamos a ver un ejemplo, porque existe otro también, que es de forma gráfica. Entonces, fíjense en el ejemplo. Comprobar que la ecuación x al cubo más x menos 1 igual a 0 tiene al menos una solución real en el intervalo 0,1. O sea que nos están dando el intervalo, ¿ya? Nosotros lo único que tenemos que hacer es comprobar si hay alguna raíz en ese intervalo. Entonces, para comprobar si hay alguna raíz en ese intervalo, recuerden que solamente tienen que reemplazar primero el 0, lo reemplazan, les daría 0, 0, menos 1, porque aquí su función, les voy a escribir la función, ahí ya la ecuación ya está igualada a 0, por lo tanto la función es lo que está igualado a 0, el x al cubo más el x y el menos 1. Ya, esperen muy chiquitito, voy a apagar el audio. Ya, ahora sí, perdón, que era urgente. Ya, entonces reemplazamos primero el 0 y luego reemplazamos el 1. Entonces reemplazar el 1 en la función nos da 1 más 1 menos 1. O sea, al final, 1. Y solamente tenemos que analizar el signo. Negativo, positivo. Por lo tanto, podemos concluir que por el teorema de Bolzano, porque ese es el que nos da la opción de que si hay un positivo y un negativo, exista una raíz. Y aquí está la conclusión. Como los signos son distintos, se cumple el teorema de Bolzano, por lo tanto, existe un C perteneciente a ese intervalo, tal que
la imagen de ese C nos va a dar el 0. Por lo tanto, ahí tendríamos el intervalo con cuál comenzar. Porque después vamos a ver el primer método que necesitamos el intervalo con el cual comenzar. Ya, entonces claritos. Ya. Hay algunos que todavía no tienen cargado el ramo. Ya, me acuerdo que había en el paralelo 2, habían 3 personas. Déjenme revisar que todavía no tienen el ramo cargado. No sé si es porque se inscribieron al final. A ver. ¿Dónde fue que lo... No, solo las 2 personas, ¿eh? Daniel Arroyo Urrutia y Gustavo Castro Oval. Eran las 2 personas que no tenían el ramo de métodos numéricos. Las personas que escribieron en el chat son distintas. Matías y Connie, revisen bien el modle. Profe, a mí el ramo, pero no me sale Ah, cargar ningún material de apoyo. a ver, a lo mejor no está en mi paralelo. Sí, me dice paralelo de Macarena. Dice paralelo 2 Macarena Trigo. Pero Sí. yo pongo donde dice contenido primera prueba y me sale los contenidos, pero no me sale material. No tengo nada de eso. A ver, a lo mejor. Me sale eso mismo. Ahí clase 17 de agosto. Ah, ya. Ya, profe, gracias. Y también está el link. Sí, sí subí, lo único que no subí son guías, porque todavía no las mando. Hasta ahora está también el cronograma. Sí, ya. Ahora recién le salió. Ya. Sí, porque yo había revisado el listado. Ya, entonces continuemos. Ya, y el segundo método, que también les conviene para ver dónde están las raíces. Pero en este método sí tienen que graficar. Por lo tanto, ¿qué nos dice el método? Que si tenemos una función, la igualamos a 0 y esa función la podemos separar en 2 funciones. Como va a estar igualada a 0, algo lo podemos pasar a la mano derecha, de tal forma que nos queden 2 funciones y que sea más fácil de graficar que la función original. Entonces, supongamos, por ejemplo, tenemos esta función. Les voy a escribir primero la función. Igual a x elevado a x. Esperemos un chiquitito. Ya. Entonces, y era menos 1. Entonces esa función x elevado a x menos 1. Así es difícil de graficar. O sea, para graficar uno de inmediato. Porque hoy en día ya pueden hasta ocupar el GeoGebra. Pero si igualamos esta función a 0 y realizamos la separación del x elevado a x igualado a 1 y luego el x que está multiplicando pasaría dividiendo, podemos graficar estas dos funciones por separado. ¿Y qué nos dice el teorema? Grafiquemos la exponencial.
Bueno, la exponencial es una función general que es fácil de graficar. Y luego grafiquemos la 1 partido por x. Y esa en realidad también es una función conocida y es la roja. Entonces solamente realizando el gráfico, a lo mejor no tan perfecto, sino sabiendo más o menos hacia dónde va, podemos darnos cuenta que aquí existe una intersección. Si se dan cuenta, ahí donde intersectan ambos gráficos, tanto el e elevado a x como el 1 dividido en x, significa que ahí va a ocurrir una raíz en el x de donde está esa intersección, es decir, aquí más o menos. Entonces uno se da un intervalo que esté cerca de donde existe la intersección. En este caso el intervalo que nos dimos fue que el x pertenece entre el 0,4 y el 0,6. Entonces esa es otra forma de encontrar un intervalo. ¿Ya? Acuérdense que estamos analizando solamente en dónde podría estar la solución. Todavía no hemos visto método para encontrar la solución. Solamente para ver dónde buscarla. Entonces, ese sería el otro método. Entonces tenemos el teorema de Bolzano y tenemos a través del método de las gráficas. Por si en algún momento se les pregunta, encuentre en dónde podría estar la solución. Tendrían que, a través de estos dos métodos, buscar la solución. Que sea en dónde podría estar. Ya, ninguna duda. Acá hay otro ejemplo. Ya. Entonces aquí tienen otro ejemplo. Profe, disculpe. Sí. ¿Cómo se llama este método? ¿Tiene un nombre especial? Más que nada de las gráficas. No tiene un Ya. nombre específico. Gráfico. Porque uno es a través de los gráficos y el otro es más analítico. Ya, y este de aquí, f de x igual a x al cubo menos x más 1. Entonces buscamos la separación. Se separó el x al cubo por un lado, que es fácil la gráfica del x al cubo, porque es una general, es como la del x cuadrado. Uno tiene que saberse la Profe. del x al cubo. ¿Mm? Profe, ¿se separa la fórmula para más comodidad? Sí, porque es más fácil de graficar. De eso se trata la técnica. Porque es complicado ver la gráfica para realizarlo así de forma rápida. Graficar el x al cubo menos x más 1. Entonces la técnica que nos dice, igualémoslos a 0 y realicemos una separación de tal forma de que sean fáciles de graficar. Entonces lo separamos, x al cubo, y por otro lado el x menos 1. Luego realice el gráfico de lo que le dio a la mano izquierda, que sería el x al cubo, que en este caso sería el rojo. Y luego el x menos 1, que es una recta simple de graficar, que sería el azul. Entonces donde se intersecten ambas, en este caso el rojo con el azul se intersectan acá, donde ocurra la intersección, significa que ahí, mirando el eje X, hay una raíz. Significa que ahí va a haber una raíz de la función principal.
donde está la intersección. Entonces uno se da el intervalo más cercano a esa intersección. Significa que va a haber una raíz que le vamos a llamar alfa, que va a pertenecer en este caso al intervalo menos 2, menos 1. Ahí va a estar. Profe, ¿qué fue lo que hizo? O sea, como que la fórmula grande, digo, la función grande la separó y, y trabajó las dos subfórmulas funciones. Pero, Eso se hace. ¿qué logramos conseguir? Encontrar dónde está la raíz. Exacto, encontrar dónde está esa raíz. Justo la intersección que fue acá de las dos funciones por separado, x al cubo, x menos 1. Ahí, mirando para el eje x, en ese punto, pero para el eje x, ahí estaría la raíz. Es una aproximación de dónde estaría. Entonces uno, ¿qué es lo que se hace? Busca los números más cercanos y se da ese intervalo. Entonces uno aproximadamente dice que la raíz va a estar entre el menos 2 y el menos 1. Es para saber en dónde está la posible raíz que vamos a encontrar. Es decir, encontrar el intervalo. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Este intervalo. Porque con ese intervalo vamos a comenzar. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que hace el método de las gráficas? Le dan la función, la separan, o sea, primero la igualan a 0, luego separen la función de tal forma que sea más fácil de graficar por separado. Es decir, mi mano izquierda la grafico, mi mano derecha la grafico, en donde se intersecten ambos gráficos es donde va a estar la posible solución, es decir, nuestra raíz. Y bueno, nos damos los números más cercanos porque es solamente una aproximación y ese va a ser nuestro intervalo con el que vamos a comenzar. ¿Ya? Esperemos un minuto. Copien ese y vamos a comenzar ya con el primer teorema. Ya. Ya, entonces vamos a introducir solamente el concepto que viene, que es el primer teorema, el primer método en realidad que vamos a ver para encontrar la raíz, la aproximación de la raíz. Pero hasta ahora les quedó clarito la parte del intervalo, más que nada, de cómo encontrar el intervalo con el que vamos a partir los métodos. Ya. Ya, entonces vamos a, y lo vamos a ver ahora a través del, solamente vamos a ver la introducción, ¿ya? Porque después la próxima clase vamos a ver ya, bueno, veamos hasta dónde lleguemos, pero para después ya ocupar el S. Ya, entonces, presten atención, el primer método es el método de bisección,
ya que vamos a intentar siempre, ya que están casi al último de su carrera, de ver cómo se demuestran estos métodos. Entonces, estos que son un poco más simples, los vamos a demostrar primero. Vamos a ver cómo encontramos la fórmula que tenemos que aplicar. Entonces, el primer método se llama método de bisección y el objetivo del método es calcular de forma aproximada las raíces de una ecuación f de x. Entonces recuerden que las raíces de una ecuación, que no se le olvide nunca, que es cuando un valor nosotros lo reemplazamos en la función y nos da el 0. Si nos da el 0 significa que ese valor es una raíz de una ecuación. Entonces primero planteamos la ecuación f de x igual a 0. Y vamos a ver el método cómo se ve gráficamente. Tenemos la función. Entonces, suponemos que la raíz está aislada en un intervalo. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es suponer, porque todavía no sabemos. Suponer que la raíz está en cierto intervalo, a, b, que f es continua en ese intervalo y que aparte se cumple el teorema de Bolzano. Porque ya ahí el teorema de Bolzano nos aseguraría que hay una raíz entre el A y el B. Entonces, fíjense que el teorema de Bolzano es lo mismo que decir que la imagen del A por la imagen del B sea menor que 0. Porque acuérdense, si uno nos da negativo y el otro positivo, la multiplicación negativo. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces, ahí estaría la raíz. Estaría entre el A y el B. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué dice el método? Sabemos que está entre el A y el B. Busquemos el punto medio de ese intervalo, que en este caso lo vamos a llamar C. ¿Y qué es lo que es un punto medio? Sumar el valor del A con el B y dividirlo por 2. Todos sabemos que lo que es algo medio, siempre dividido por 2. Entonces, vamos a encontrar justo el que está entre medio del A y del B. ¿Y qué vamos a hacer con ese nuevo valor que nosotros encontramos? Porque vamos a sumar el A con el B, lo vamos a dividir por 2 y vamos a encontrar ese C. Entonces ya vamos a tener el valor de ese C. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ver si es que ese C que encontramos es la raíz. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos la función el C. Entonces, vemos si es que es la raíz, que en este caso no va a ser la raíz. Ay, espérenme. Al otro lado. Ya, ahí está. Entonces, si f de c es distinto de 0, porque fíjense en el gráfico, es obvio que ese c no es la raíz, no está ni tan cerca, está más cerca de la. Entonces, si no nos da que es la raíz, tenemos que intentar achicar el intervalo a, b, pero con el c. Es decir, tenemos que ver cuál elegimos. Si elegimos la parte del intervalo a, c, que viéndolo gráficamente sería el que nos debiese dar, o el c, b. ¿Ya? Es decir, vamos a cambiar el intervalo anterior por un nuevo intervalo. Entonces, para analizar si es que vemos el a, c o el c, b, tenemos que volver a aplicar el teorema de Bolzano para ver en dónde está la raíz, si está en el intervalo AC o está en el CB. Entonces aplicamos el teorema de Bolzano. Vemos la imagen de A, ¿sí? Si la función en C era igual a 0, entonces, ¿qué se suponía? Que ya era la raíz y es la solución. Ah, ya, eso era. Ya. Y significa que hasta ahí nomás quedaría el método.
pero no es el caso, porque queremos ver qué se va haciendo, si es que no es. Entonces, encontramos nuestro nuevo intervalo. Entonces, reemplazamos la imagen de A, que ya la tenemos calculada, reemplazamos la imagen del C, que la calculamos, y vemos si nos da negativo. Y hacemos lo mismo con el B y con el C, y vemos si es que nos da negativo. Y uno de ellos nos va a dar el negativo. El que nos dé el negativo, que en este caso tendría que ser el A con el C, sería nuestro nuevo intervalo. Por lo tanto, ahora vamos a tener un nuevo intervalo, que le vamos a llamar A1, B1. Pero acuérdense, que nuestro A1, ¿quién sería? El A. Y nuestro B1, que es el siguiente intervalo, por eso le llamé A1, B1, sería nuestro C. Y aquí está la igualación. Entonces, achicamos nuestro intervalo del AB al AC. Ese va a ser nuestro método. Y ese en realidad es el método. Si se dan cuenta, no es complicado. Ahora, ¿qué tendrían que hacer con este nuevo intervalo? Volver a aplicar lo anterior. ¿Qué quiere decir? Que ahora el intervalo que va a ser el A, el valor del A y el valor de C, encuentran su punto medio. Y ese punto medio a lo mejor les va a dar acá. Aquí donde está justo la I de raíz. Y ese punto medio lo reemplazan en la función para ver si es que es la raíz. Obviamente no les va a dar la raíz porque todavía no está muy cerca. Pero si se dan cuenta, ese punto medio se va a acercar a la raíz. Entonces van a tener que volver a aplicar este teorema de Bolzano, pero con el punto medio calculado. Es decir, ya no olvidamos del B, ya no tenemos B. Ahora aplicamos este nuevo punto medio con el A por un lado y aplicamos este nuevo punto medio con el C. Y que obviamente el negativo nos va a dar con el A, porque entre medio del A y del nuevo punto medio estaría la raíz. Y bueno, y así sucesivamente uno va aplicando el método, solamente sacando el punto medio, verificando que sea la raíz, y si no lo es, cumple el teorema de Bolzano para achicar el intervalo con el que comenzamos. Y uno lo va realizando así, cada vez tratando de achicar más y más el intervalo para que ese punto medio esté más cerca de la solución. Y obviamente el punto medio que nos dé más cercano al 0,000 es porque el que está más cerca de la raíz. Ya, ¿alguna consulta sobre el método? Se dan cuenta que el método no es complicado, pero eso se le llama iteraciones. Es decir, primero comenzamos con el intervalo AB, luego con el AC. ¿A qué se refiere la iteración? Que volvemos a realizar el mismo proceso que el anterior, pero si se dieron cuenta, con un nuevo dato, que en este caso era el C. Y luego, como tenemos que continuar, sacamos otro punto medio que llamémosle D, y tenemos que volver a realizar el método aplicando el teorema de Bolzano con el D. Y esas se les llaman iteraciones. Entonces vuelven a hacer lo mismo, pero con un nuevo dato. Ya, y ahí estaría el método de la bisección, ya en su forma ya teórica. Lo vimos gráficamente para llegar a la demostración. Y aquí estaría en su forma teórica. Y fíjense, se llama el teorema de la convergencia del método de la bisección. Se los voy a leer para que lo entiendan. Sea f una función
que pertenece a un intervalo A, B, y la imagen de A por la imagen del B nos da negativo. Sea X sub n, que es la sucesión de puntos medios de los intervalos generados por el método de la bisección. Es decir, X sub n es más que nada A sub n más B sub n dividido en 2. Entonces, esta es la fórmula que se aplica, que es más que nada una sucesión. Es decir, X sub 0, si es que comenzamos con el 0. X sub 0, ¿quién va a ser? Va a ser A sub 0 más B sub 0 dividido en 2. ¿Y quién vendría a ser A sub 0 más B sub 0? Es decir, el primer intervalo que ustedes comienzan. O sea, con el primer intervalo ustedes lo reemplazan, lo dividen por 2, les va a dar la primera solución. Luego, ¿quién va a ser X sub 1? Va a ser A sub 1 más B sub 1 dividido en 2. ¿Y quiénes van a ser su A sub 1 y su B sub 1? Bueno, dependiendo del punto medio anterior que calcularon, si es que ese es su nuevo intervalo, esos van a ser sus nuevos valores. Y eso dividido por 2 les va a dar el segundo punto medio. Y luego realizan lo mismo y les va a dar el tercero punto medio, después el cuarto y así sucesivamente. Por eso se le escribe siempre como una sucesión, X sub n. Y esto nos va a ir dando las aproximaciones. Entonces existe un número real, X, que pertenece a ese intervalo A, B, tal que la función nos da el 0. Y además, y aquí fíjense que hay un X que es más que nada la desigualdad de un error. Por ahora dejémoslo hasta ahí solamente porque tengo que ver si es que vamos a ocupar los errores generales o vamos a ocupar este error. Ya hasta ahora dejémoslo solamente hasta acá, porque eso me tengo que poner de acuerdo con los demás profesores para que todos tengamos el mismo error. Entonces, después si ocupamos este, se los vuelvo a escribir. Porque para este tenemos que tener el valor exacto. Ya, pero vamos a dejar hasta acá. Solamente hasta haber dicho el método de la bisección. ¿Tienen alguna consulta de cómo se llegó a la fórmula o de lo que deben de hacer? Más o menos tienen que tener una idea de lo que vamos a tener que hacer cuando nos den la función. Ya, pueden preguntar lo que quieran. ¿Ninguna duda? ¿Les quedó clarito el método? Sí, profe. Sí, ya. Ya, fíjense que la demostración fue simple. Ya a veces las demostraciones son fáciles y es bueno saber demostrar, sobre todo ustedes. Tienen que saber demostrar. Ya, entonces ahora cuando terminemos la clase les voy a subir este PDF y, bueno, la clase grabada, que hubo una pequeña parte que no se grabó, pero no se preocupen porque fueron las fórmulas más que nada de los errores, que eso después lo vamos a ir reforzando con los ejercicios. Ya chicos, así que ya nos vemos la próxima semana, los que puedan con el computador, porque vamos a intentar hacer el ejercicio también en Excel. Así que nos vemos el próximo martes. Cuídense. Gracias, profe. Usted también se cuida, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Cuídese. Chao.